Sobre fines de la semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística publicó las cifras de la industria manufacturera correspondientes al cierre del año pasado. Los datos para diciembre mostraron una producción industrial con más de 10% de crecimiento en términos interanuales. ¿Cómo se comparan los niveles actuales de la producción manufacturera con los que había antes de la pandemia? ¿Cómo está siendo el desempeño a nivel de ramas en la industria? ¿Qué está pasando con el empleo en el sector? Perspectivas. Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos. Para eso estamos con el economista Luciano Magnífico, de Exante. Luciano, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Cómo están, Emiliano? Muy bien. ¿Te parece si empezamos repasando los más destacados de estas cifras que se conocieron el viernes sobre el desempeño de la actividad industrial? Perfecto. A ver, si empezamos con lo que fueron las cifras para diciembre, la actividad industrial, como bien decías, mostró un crecimiento de 11% en términos interanuales contra diciembre de 2020. Si consideramos ahora lo que es el núcleo industrial, que como hemos comentado ya muchas veces en este espacio, es la producción industrial total, sin considerar la refinería, sin considerar la producción de celulosa y sin lo que es la producción de la rama de alimentos diversos donde opera la planta de concentrados de PepsiCo, la suba interanual de hecho fue más alta, del orden del 16% frente al 11% que comentaba recién. Vale marcar que en este rubro ya veníamos de varios meses de buen desempeño en el sector y en ese contexto estos datos de diciembre no fueron la excepción, más bien siguieron esa misma tónica. De hecho, si vamos a nuestra estimación desestacionalizada, el núcleo industrial que comentaba recién mostró un crecimiento de casi 3% solo en el mes de diciembre, frente obviamente a las cifras de noviembre. Entonces, en definitiva, podríamos decir que la producción industrial siguió marcando una evolución muy vigorosa que incluso se acentuó justamente en este último dato. Bueno, y con estos números del último mes del año, ¿cómo terminan quedando las cifras para el conjunto del 2021? A ver, si vamos al promedio de 2021, la producción industrial total mostró un aumento de 12% frente a los niveles de 2020. En tanto, para el núcleo industrial el aumento fue un poco por encima de ese, de alrededor de 13%. Si comparamos ahora la cifra de 2021 con las correspondientes a 2019, justamente para evitar el impacto de la pandemia, la verdad es que también se observó una muy buena evolución. En ese caso, las subas también serían de alrededor de 6% para lo que es la producción total y también para lo que es el núcleo. Por tanto, si bien es cierto que veníamos de un 2020 que había mostrado una contracción, obviamente por el impacto de la pandemia, lo cierto es que el crecimiento en 2021 fue más que un mero rebote de lo que había sido la caída del año previo. De hecho, si miramos un poquito más atrás, en cualquiera de las medidas de producción industrial ya estamos en niveles similares o incluso superiores a los que teníamos en 2014, que recordemos había sido el último pico de actividad en este sector industrial. 2014 había sido el pico. Ahí va, el último pico, 2014, y desde ahí el sector industrial ya había entrado a tener ciertas dificultades. Uh-huh. Y eso es una mirada histórica. Pero también hay que decir que el crecimiento en la industria a nivel local fue incluso más vigoroso que el que vimos en varios otros de los países de la región. Vayamos a esa lectura entonces, comparación con la región. A ver, en general en todas las referencias que seguimos a nivel regional, lo cierto es que tendió a observarse un cierto rebote tras el impacto del COVID, con Brasil quizás como la principal excepción a esa tónica. Acá vale destacar nada más que para este análisis vamos a considerar en todos los casos lo que son las cifras desestacionalizadas, justamente para controlar por esos patrones que se repiten año a año en el mismo periodo, es decir, en el mismo mes, por ejemplo, y que afectan un poco las comparaciones intramensuales. Entonces, en ese sentido, habiendo hecho esa aclaración, y si bien la producción industrial en Brasil mostró una suba en el dato más reciente de diciembre, lo cierto es que todavía sigue 1% por debajo de los niveles de febrero de 2020, es decir, de los niveles prepandemia. Sacando lo que es Brasil, y entre otras referencias que mostraron una evolución positiva, ahí uno de los casos más destacados es el caso de Argentina. En Argentina entonces se registró un crecimiento de casi 12% de la actividad industrial frente a los niveles de febrero de 2020. Ahí vale marcar que si lo miramos un poco más de historia, incluso que la que está en la gráfica, todavía estamos en niveles deteriorados, pero el crecimiento fue importante respecto a los niveles prepandemia. Por otra parte, para poner otra referencia que también la expusimos ahí en el gráfico,
en Chile, para salir de nuestros vecinos más directos, si bien se registró un rebote de la actividad, fue más bien modesto, del orden del 1%. Entonces, en ese sentido, en el caso de Uruguay, si vamos a la misma comparación contra febrero de 2020, el crecimiento fue del orden del 13%, por encima entonces de todos los países que recién comentábamos, reflejando justamente la fortaleza que mostró la recuperación de la industria a nivel local, que de hecho es lo que se ve en la gráfica. Si ustedes ven, la línea de Uruguay está por encima del resto de los países. Uh-huh. Bueno, y volviendo a los datos para Uruguay, ¿cómo fue la evolución al interior de los sectores si consideramos el conjunto del año pasado? A ver, como es lógico, en comparación con una base como la de 2020, en el conjunto del año pasado, en 2021, se observaron crecimientos muy generalizados frente a los de un año atrás. De todos modos, si elevamos un poquito más la vara y comparamos frente a los datos de 2019, que como ya decíamos, de alguna forma están exentos del efecto COVID, también se observó un impulso especialmente fuerte de varias ramas de mucho peso. Ahí, por ejemplo, el caso más destacado quizás sea el desempeño que tuvo la industria frigorífica en 2021, que mostró un crecimiento de casi 30%, no solo contra 2020, sino también contra los niveles de 2 años atrás, contra 2019. En la misma línea también fueron importantes las subas que mostraron otros sectores, que son de mucho peso, como puede ser la industria láctea, la industria farmacéutica, los plásticos, por poner algunos ejemplos. Por el otro lado, yendo a los de peor desempeño comparado frente a 2019, tenemos algunos de esos sectores que ya venían teniendo problemas de competitividad hace bastante tiempo. Hay algunos casos claros que conocemos, son la industria textil y de vestimenta, lo que son las curtiembres, lo que son la producción de productos de caucho, la industria papelera, por mencionar los casos quizás más sonados. Si vamos a términos un poquito más generales, a nivel de las ramas más chicas también se observó mucha heterogeneidad, y en varios casos de estos todavía estamos con niveles de actividad que son inferiores a los pre-COVID. Bueno, va quedando claro todo ese panorama, Luciano. Ahora, otras veces hemos discutido que la recuperación del empleo en la industria manufacturera estaba yendo muy por detrás de la evolución de la producción. En ese sentido, ¿cómo terminaron comportándose los números del 2021? A ver, sí, varias veces comentamos en este espacio que el ENSA estaba teniendo un pobre desempeño en general y que de hecho venía destruyendo empleo de forma prácticamente ininterrumpida desde 2011, es decir, incluso antes de ese pico que comentábamos recién de producción de 2014. Entonces, en ese sentido, y si bien la producción se recuperó fuertemente, como decíamos antes, desde el impacto del COVID, la evolución del empleo todavía sigue yendo un poco por detrás. Por ejemplo, si pasamos a cifras concretas para que entienda la audiencia, mientras la producción, decíamos, aumentó 12% en el conjunto de 2021, el índice de horas trabajadas, por ejemplo, mostró un crecimiento de 7% frente al nivel de 2020, es decir, 12% de la producción, 7% del índice de horas trabajadas. Si miramos ahora el índice de personal ocupado, la suba fue de solo 5%. Y si ahora comparamos los niveles de ambos índices respecto a los del promedio de 2019, estamos 5% por debajo en cada caso. Eso es una mirada. La otra mirada también es que podríamos decir que el sector manufacturero está mejorando y continúa mejorando en términos de productividad. Bueno, y para ir cerrando, Luciano, a partir de toda esta información que volcaste y que examinaste, ¿qué perspectivas manejan en Exante para los próximos meses? A ver, como mencionaba antes, la industria no solo se recuperó completamente del golpe que supuso el COVID, sino que de hecho están niveles de producción que son inéditos en la comparación con los últimos años. Eso lo hemos machacado bastante en este rato. En particular, en Exante estamos viendo mucho dinamismo a nivel de lo que son las ramas agroindustriales. Obviamente se están beneficiando de un contexto externo que sigue siendo favorable. En particular estoy hablando de una demanda que sigue estando muy firme y precios que aún son altos, y eso obviamente está siendo clave para el conjunto de la industria. Entonces, a la medida que se siga registrando una evolución favorable para estas ramas a nivel mundial, es de suponer que estos sectores agroindustriales orientados a la exportación puedan tener un crecimiento adicional en el conjunto de este año, aunque quizás vale marcar que perdiendo un poco de dinamismo respecto a lo que fue la evolución de estos últimos meses. Sin embargo, y ya para cerrar, también hay que marcar que las ramas más enfocadas a la región pueden presentar ciertas dificultades
en la medida obviamente que el panorama económico de estos países luce bastante más complejo, lo que obviamente representa actualmente un gran desafío para estos sectores, pero también lo va a representar en los próximos meses.